Me llamo Alba, tengo 32 años y hasta hace poco vivía una vida tranquila en un barrio residencial de Guadalajara, México. Mi rutina era simple: trabajo como administradora en una clínica dental, regresaba a casa al atardecer, preparaba la cena para mi esposo Santiago y compartíamos las noches viendo televisión o revisando el celular en silencio. Llevábamos casados 6 años, sin altibajos graves, pero también sin esa chispa que alguna vez nos unió. Mi ropa diaria solía ser sobria: vestidos de algodón ceñidos a la cintura, pantimedias y bailarinas suaves. Siempre me ha gustado cuidar mi apariencia sin exagerar. El cabello lo llevo largo, suelto, y suelo adornarlo con horquillas de perla o gomas claras que combinan con mi estilo delicado. Pero últimamente, ni el perfume ni el labial rojo lograban llamar la atención de Santiago. Fue entonces cuando él trajo a casa a Rocco, un pastor alemán negro con ojos intensos. Ni siquiera me consultó. «Es un regalo para ambos», dijo, mientras lo soltaba en la sala. El cachorro corrió por la casa dejando marcas de barro en mi alfombra blanca. Yo solo atiné a fruncir los labios y cruzarme de brazos. Al principio no le presté atención. Pensé que sería una molestia temporal. Pero Rocco se volvió el centro del universo de Santiago, lo sacaba a correr por el Parque de los Colomos cada mañana, le compraba costosos collares y le hablaba como si fuese un niño. Lo acariciaba durante horas, con una ternura que hacía mucho que no veía en sus gestos hacia mí. Yo lo observaba desde la cocina, con una taza de café en mano y un nudo en el estómago. Rocco ya aprendió a sentarse al primer intento, me decía Santiago, con los ojos brillantes. Es más inteligente de lo que parece. Yo asentía sin sonreír. A veces él dormía en el sofá, abrazando al perro, mientras yo me acostaba sola en nuestra habitación amplia y fría. Empecé a sentirme una extraña en mi propio hogar. Una noche, mientras cenábamos una sopa de flor de calabaza, Santiago dejó la cuchara y me miró con seriedad. «Deberías pasar más tiempo con Rocco», dijo. «Te observa. ¿Le gustas?» «¿Le gusto?», repetí riendo con nerviosismo. «Es un perro, Santi». Él no sonrió. Su voz sonó grave, como si escondiera algo más. «Es parte de nuestra familia. Deberías tratarlo así». Desde entonces comencé a fijarme más en los detalles. A veces Rocco se quedaba mirándome fijo, con una intensidad que me incomodaba. Sus ojos tenían una especie de brillo extraño, como si intentara leerme por dentro. Caminaba junto a mí en silencio, sin ruido, sin jadeos, solo observándome. A veces me levantaba de la cama a mitad de la noche y lo encontraba sentado frente a la puerta de mi cuarto, en absoluta quietud. Una tarde lluviosa me encontraba leyendo en el sillón, usando una bata fina y calcetas de encaje beige. Sentí un cosquilleo en la nuca. Levanté la vista. Rocco estaba ahí, en el pasillo, mirándome con la cabeza inclinada. Mi respiración se hizo pesada. No sabía por qué, pero sentí la necesidad de hablarle. «¿Qué quieres?», murmuré sin pensar. El perro no se movió. Solo alzó una oreja. Entonces entró Santiago con una taza de té y me la tendió, sentándose a mi lado. «Deberías acariciarlo, Alba», susurró con un tono suave. «No te haría daño». «No entiendo por qué es tan importante para ti». Él me miró, con una sonrisa apenas dibujada en los labios. «Tú lo entenderás pronto». Sus palabras se repitieron en mi cabeza durante toda la noche. Y al día siguiente, mientras fregaba los platos,
sentí algo cálido rozar mis piernas. Rocco había entrado en la cocina y se recostó a mi lado, apoyando el hocico sobre mis pies descalzos. No supe qué hacer. Permanecí inmóvil, sintiendo el peso de su cabeza, su calor, su respiración. Había algo tranquilizador. Extrañamente íntimo. Está bien, le dije bajito. Supongo que podemos ser amigos. A lo lejos, en el pasillo, vi la silueta de Santiago, de pie, inmóvil, observándonos. No dijo nada. Solo se dio la vuelta y desapareció. Durante los días siguientes, la presencia de Rocco comenzó a hacerse más intensa. Era como si su sombra se extendiera por cada rincón de la casa. Me seguía a todas partes, sin emitir un solo sonido, con sus patas firmes y suaves sobre el piso de madera. Cada vez que me detenía, él se sentaba cerca. Cada vez que me movía, él me seguía. Al principio me ponía nerviosa, pero poco a poco empecé a aceptarlo como parte de mi rutina. Incluso llegué a hablarle en voz baja, sin darme cuenta. Una tarde, mientras tendía la ropa en el pequeño patio interior, lo sentí detrás de mí. Llevaba puesto un vestido de lino blanco, algo ceñido, que dejaba mi espalda descubierta. El sol me acariciaba la piel y el aire traía olor a jazmín. Rocco se acercó en silencio, tan cerca que su aliento cálido me rozó la nuca. Me estremecí. Me di la vuelta lentamente, sin saber qué esperar. Él me miraba desde abajo, con sus ojos oscuros y profundos, como si esperara algo. Esa noche, cuando me puse una bata suave color durazno y me senté frente al espejo a cepillarme el cabello, lo vi reflejado detrás de mí. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Solo me observaba, como si fuera parte del mobiliario, pero con una intensidad que me erizaba la piel. Intenté ignorarlo, concentrarme en mis movimientos. Pero cuando me levanté para ir a la habitación, él me siguió sin dudar. Me acosté sola. Santiago otra vez dormía en el sofá con Rocco, pero esa noche, después de apagar la luz, escuché pasos lentos en el pasillo. La puerta se abrió suavemente y Rocco entró. Sin pedir permiso, subió a la cama y se acostó a mi lado. Su cuerpo fuerte ocupó casi todo el espacio. El calor que desprendía me envolvió como una manta pesada. Pensé en levantarme, echarlo fuera, pero no lo hice. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida. Luego, sin pensarlo, mi mano lo acarició. Su pelaje estaba tibio, limpio, sedoso. Su cuerpo se tensó ligeramente bajo mi toque, como si contuviera algo salvaje. ¿Qué me estás haciendo? Susurré en la oscuridad. No hubo respuesta. Solo su respiración pausada y su cercanía abrumadora. Dormí inquieta, con sueños confusos y sensaciones que no podía explicar. Al despertar, Rocco ya no estaba. Santiago me esperaba en la cocina con pan dulce y café. «¿Dormiste bien?», me dijo sin mirarme. «Te oí moverte». No supe qué contestar. Solo tomé la taza entre las manos y asentí. No podía hablar de lo que había sentido. No sin parecer loca. Pero Santiago no me preguntó más. Como si ya supiera la respuesta. Esa tarde me puse unos leggings de algodón oscuro y una blusa suelta de lino, y salí al jardín con Rocco. El calor me envolvía, y el cielo estaba cubierto de nubes espesas. Mientras me sentaba sobre el césped, él se tumbó a mi lado, apoyando su gran cabeza sobre mis piernas. Algo dentro de mí cambió. Ya no era miedo.
Era una mezcla de respeto, extrañeza, y otra cosa. Una tensión sutil. Como si él entendiera cosas que yo aún no me atrevía a reconocer. Santiago salió al porche con una sonrisa tranquila. Llevaba una camiseta blanca y pantalones de lino, y en sus ojos había algo diferente, algo suave, casi cálido. «Te está aceptando», dijo mientras nos miraba. «Eso es bueno». «¿Aceptando para qué?», pregunté sin poder evitar el temblor en mi voz. Él bajó los escalones con calma y se agachó junto a nosotros. Rocco no se movió, pero abrió los ojos y lo observó con atención. «Para que formes parte», susurró Santiago. «Es más que compañía. Es conexión». Yo tragué saliva. Había algo en sus palabras, en su tono, que me hacía sentir como si ya no tuviera opción. Como si algo se hubiera puesto en marcha desde el día que él trajo al perro y ahora solo quedaba seguir ese camino. Una parte de mí lo rechazaba con fuerza, pero otra quería quedarse sentada ahí, bajo el cielo nublado, con ese calor extraño en el pecho. Rocco alzó la cabeza y la acercó a mi rostro. Su nariz rozó mi mejilla. Cerré los ojos. Sentí su aliento, su silencio, y también un deseo de entender. «Esto no es normal», murmuré. Santiago se inclinó hacia mí, su mano rozó mi rodilla cubierta por el tejido fino. Sus dedos eran suaves, casi reverentes. «Nada que vale la pena lo es». Y por primera vez en mucho tiempo, no supe qué responder. La tensión en casa crecía de forma invisible, como una bruma espesa que se metía en las grietas de las paredes. No había gritos, ni peleas, ni discusiones. Todo era suave, casi amoroso, pero anormal. Santiago ya no disimulaba su forma de mirar. Había algo expectante en su actitud, como si supiera exactamente en qué momento ocurriría lo inevitable. Yo había cambiado sin darme cuenta. Mis rutinas se modificaron. Comencé a usar ropa más ligera en casa, vestidos finos de tirantes, camisones que apenas rozaban los muslos, pantuflas de seda. No lo hacía por Santiago, lo hacía por mí, por cómo me sentía cuando Rocco me observaba. Una noche, al quedarme sola en casa, encendí velas aromáticas. El salón estaba bañado en un tono dorado y cálido. Me senté en el suelo, frente al sofá, con las piernas cruzadas y una copa de vino tinto entre las manos. Llevaba puesto un kimono largo de satén rosado, ligeramente abierto por la pierna. Mis pies descalzos descansaban sobre la alfombra y el cabello me caía suelto sobre los hombros. Rocco se acercó sin hacer ruido y se sentó frente a mí. Su mirada no tenía nada de común. No era curiosidad, no era juego. Era como si viera más allá de mi piel, de mis pensamientos. Sentí como mis mejillas se calentaban, sin razón aparente. Mis dedos se deslizaron lentamente por su lomo, con una delicadeza que no había sentido antes. No sé cuánto tiempo pasé así. Pero cuando Santiago volvió, me encontró en la misma posición. Se acercó despacio, y sin decir una palabra, se sentó a mi lado. Sus ojos recorrieron mi cuerpo con un respeto inquietante, como si ya no me viera como su esposa, sino como otra cosa. «Ya no te resistes», dijo en voz baja. «No sé de qué hablas», murmuré, sin apartar la mirada de Rocco. «Claro que sí lo sabes. Lo sentiste desde el primer día». Mi corazón latía con fuerza. Sentía que estaba al borde de algo, pero no podía definirlo. Era deseo, sí, pero disfrazado de calma, de entrega.
Había una especie de sumisión en el ambiente, pero no por obligación, sino por rendición. Santiago se inclinó hacia mí y su mano rozó la tela de mi kimono, justo donde comenzaba el escote. Fue apenas un toque, pero sentí un escalofrío en la nuca. Me aparté ligeramente, no por rechazo, sino por confusión. No entiendo qué quieres de mí, susurré. No se trata de lo que yo quiera, Alba. Se trata de lo que ya ha empezado dentro de ti. Rocco se tumbó entre los dos, como una figura sagrada que dominaba el espacio. Su cuerpo fuerte y caliente irradiaba una especie de poder silencioso. Sus ojos seguían los míos sin pestañear. Esa noche no dormí. Me encerré en mi habitación, pero no pude evitar pensar en todo lo que había pasado. El olor de Rocco seguía en mis manos. El tacto de su pelaje me acompañaba como un recuerdo táctil que no quería irse. Me miré en el espejo, aún con el kimono abierto, y por un instante, no me reconocí. ¿Qué estaba pasando conmigo? Al amanecer, salí al patio. Llevaba una camiseta de algodón blanco sin sujetador y unos shorts cortos. El aire era fresco, y la tierra aún húmeda por el rocío. Me senté en la banca de madera bajo la bugambilia floreada. Rocco apareció desde la cocina y vino directo hacia mí. Apoyó su cabeza sobre mi muslo desnudo. No me moví. Sus ojos estaban cerrados. Su aliento cálido recorría mi piel como un susurro. Y entonces, sin pensar, cerré los ojos también y apoyé mi frente sobre su cabeza. Era como si nos entendiéramos sin necesidad de palabras. Fue en ese momento que escuché pasos detrás de mí. Santiago estaba observándonos desde el umbral de la puerta. Ya no hay marcha atrás, dijo, casi con orgullo. Y yo supe que tenía razón. La atmósfera en casa ya no era la misma. Todo parecía estar impregnado de una energía espesa, casi tangible. Los colores, los sonidos, los olores, todo me llegaba más intensamente, como si mis sentidos estuvieran en constante alerta. A veces me descubría a mí misma mirando por largos minutos el perfil de Rocco mientras dormía. O acariciando su pelaje sin darme cuenta de que había pasado media hora. Sentía que el tiempo se diluía cuando estábamos juntos. Una tarde decidí vestirme con un conjunto más atrevido. No para Santiago, no para nadie. Para mí. Me puse un vestido rojo de lino, ceñido al cuerpo, con botones hasta el muslo. Llevaba sandalias de cuero y un lazo fino en el cabello. Me sentía distinta. No solo hermosa, sino, dispuesta. No sabía a qué exactamente. Pero mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. Al bajar las escaleras, Rocco ya me esperaba en el recibidor. Se levantó al instante y se acercó a mí, olfateando el aire a mi alrededor. Su hocico rozó la piel expuesta de mi muslo donde la tela del vestido se abría con el movimiento. Sentí un escalofrío. Me quedé quieta. Él no hizo nada más. Solo me observó. Santiago apareció detrás de mí, silencioso como siempre. Tenía una taza de café en la mano y una expresión serena en el rostro. Estás hermosa hoy, dijo sin emoción, como si fuera una constatación, no un halago. Yo no respondí. Bajé la mirada y me alejé hacia el salón. Rocco me siguió, y Santiago se quedó de pie, observándonos desde la puerta, bebiendo a sorbos. Esa noche hubo tormenta. El sonido de la lluvia golpeando el tejado me mantenía despierta. Decidí bajar por un vaso de agua.
Caminé descalza por el pasillo oscuro, y al llegar a la cocina, lo vi. Rocco estaba allí, acostado en el suelo frío, mojado aún por haber salido. Sus ojos brillaban con un reflejo extraño. Me acerqué con cautela. ¿Estás bien?, murmuré. Me arrodillé a su lado, el camisón que llevaba se pegó a mi piel húmeda por la brisa. Pasé mis dedos por su lomo y sentí la humedad y el calor mezclarse en mi piel. Cerré los ojos. Me invadió una calma densa, un deseo confuso. Y entonces lo escuché. Te ha estado esperando. Me giré. Santiago estaba en la penumbra, apoyado contra la pared. Su mirada era suave, pero había fuego en su voz. ¿Por qué sigues resistiéndote, Alba?, preguntó. No sé lo que quieres de mí, repetí una vez más, pero ya sin la fuerza de antes. No se trata de mí, susurró, acercándose. Es lo que tú estás despertando dentro de ti. Sus dedos acariciaron mi nuca, con ternura. Me estremecí. Rocco seguía inmóvil, observando en silencio. Su calor era una presencia envolvente, tan intensa como humana. Mírate, susurró Santiago cerca de mi oído. Ya no eres la misma. Y tenía razón. Yo lo sabía. Algo dentro de mí se había soltado. Algo que no sabía cómo contener. Me levanté y me aparté de ambos. Subí las escaleras con pasos temblorosos, entré a mi habitación y cerré la puerta. Me miré al espejo. Estaba ruborizada, el cabello húmedo, los pezones marcándose a través del camisón. Respiraba agitada. Me senté en el borde de la cama y me abracé a mí misma. ¿Qué era esto que sentía? ¿Deseo? ¿Confusión? ¿Instinto? Y entonces, sin que yo lo notara, la puerta se entreabrió. Rocco se deslizó dentro, en silencio. No dije nada. Solo lo observé mientras se acostaba a mis pies. Y me quedé así, mirándolo fijamente, preguntándome en qué momento se rompió el límite, o si alguna vez existió. Me llamo Alba, tengo 32 años y hasta hace poco vivía una vida tranquila en un barrio residencial de Guadalajara, México. Mi rutina era simple: trabajo como administradora en una clínica dental, regresaba a casa al atardecer, preparaba la cena para mi esposo Santiago y compartíamos las noches viendo televisión o revisando el celular en silencio. Llevábamos casados 6 años, sin altibajos graves, pero también sin esa chispa que alguna vez nos unió. Mi ropa diaria solía ser sobria: vestidos de algodón ceñidos a la cintura, pantimedias y bailarinas suaves. Siempre me ha gustado cuidar mi apariencia sin exagerar. El cabello lo llevo largo, suelto, y suelo adornarlo con horquillas de perla o gomas claras que combinan con mi estilo delicado. Pero últimamente, ni el perfume ni el labial rojo lograban llamar la atención de Santiago. Fue entonces cuando él trajo a casa a Rocco, un pastor alemán negro con ojos intensos. Ni siquiera me consultó. Es un regalo para ambos, dijo, mientras lo soltaba en la sala. El cachorro corrió por la casa dejando marcas de barro en mi alfombra blanca. Yo solo atiné a fruncir los labios y cruzarme de brazos. Al principio no le presté atención. Pensé que sería una molestia temporal. Pero Rocco se volvió el centro del universo de Santiago, lo sacaba a correr por el Parque de los Colomos cada mañana, le compraba costosos collares y le hablaba como si fuese un niño. Lo acariciaba durante horas, con una ternura que hacía mucho que no veía en sus gestos hacia mí.
Yo lo observaba desde la cocina, con una taza de café en mano y un nudo en el estómago. Rocco ya aprendió a sentarse al primer intento, me decía Santiago, con los ojos brillantes. Es más inteligente de lo que parece. Yo asentía sin sonreír. A veces él dormía en el sofá, abrazando al perro, mientras yo me acostaba sola en nuestra habitación amplia y fría. Empecé a sentirme una extraña en mi propio hogar. Una noche, mientras cenábamos una sopa de flor de calabaza, Santiago dejó la cuchara y me miró con seriedad. Deberías pasar más tiempo con Rocco, dijo. Te observa. ¿Le gustas? ¿Le gusto? Repetí riendo con nerviosismo. Es un perro, Santi. Él no sonrió. Su voz sonó grave, como si escondiera algo más. Es parte de nuestra familia. Deberías tratarlo así. Desde entonces comencé a fijarme más en los detalles. A veces Rocco se quedaba mirándome fijo, con una intensidad que me incomodaba. Sus ojos tenían una especie de brillo extraño, como si intentara leerme por dentro. Caminaba junto a mí en silencio, sin ruido, sin jadeos, solo observándome. A veces me levantaba de la cama a mitad de la noche y lo encontraba sentado frente a la puerta de mi cuarto, en absoluta quietud. Una tarde lluviosa me encontraba leyendo en el sillón, usando una bata fina y calcetas de encaje beige. Sentí un cosquilleo en la nuca. Levanté la vista. Rocco estaba ahí, en el pasillo, mirándome con la cabeza inclinada. Mi respiración se hizo pesada. No sabía por qué, pero sentí la necesidad de hablarle. ¿Qué quieres? Murmuré sin pensar. El perro no se movió. Solo alzó una oreja. Entonces entró Santiago con una taza de té y me la tendió, sentándose a mi lado. Deberías acariciarlo, Alba, susurró con un tono suave. No te haría daño. No entiendo por qué es tan importante para ti. Él me miró, con una sonrisa apenas dibujada en los labios. Tú lo entenderás pronto. Sus palabras se repitieron en mi cabeza durante toda la noche. Y al día siguiente, mientras fregaba los platos, sentí algo cálido rozar mis piernas. Rocco había entrado en la cocina y se recostó a mi lado, apoyando el hocico sobre mis pies descalzos. No supe qué hacer. Permanecí inmóvil, sintiendo el peso de su cabeza, su calor, su respiración. Había algo tranquilizador. Extrañamente íntimo. Está bien, le dije bajito. Supongo que podemos ser amigos. A lo lejos, en el pasillo, vi la silueta de Santiago, de pie, inmóvil, observándonos. No dijo nada. Solo se dio la vuelta y desapareció.